hermanos, vamos a ver que el ayuno fue y es una práctica común del pueblo de Dios. Eso es algo que debemos tenerlo en mente. El ayuno bíblico no es un medio para ganar la gracia ni el favor de Dios. Si nosotros estamos ayunando pensando de que nosotros vamos a ganar la gracia o el favor de Dios porque estamos ayunando o vamos a manipular a Dios, aunque usted lo entienda con su mente y con su corazón quiera eso es una manera errada de ayunar. Dios es el mismo antes, durante y después del ayuno. Es el mismo, no cambia. ¿Okay? Ahora, los que cambiamos somos nosotros, eso sí. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el ayuno es que crecemos en piedad. ¿Okay? Nos consagramos. ¿No? Yo veo el ayuno como una oración silenciosa. Tal vez algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero yo lo veo también como una oración silenciosa. Su propósito está fundamentado en la obediencia bíblica, la dependencia de Dios, la búsqueda de la santidad y la dirección divina. Pastor, pero nuestro Señor Jesucristo no mandó a ayunar. ¿Mandó o no mandó? ¿Sí lo mandó? Él no mandó a ayunar, sino que Él asumía que usted iba a ayunar. Él lo asumía, que ya usted ayunaba. Bueno, en el Antiguo Testamento sí lo vemos así. Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15 nos dice, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, nos dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es ese esposo? Él. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. Vemos aquí claramente que podemos ver que mientras Jesús estaba en la tierra no era necesario que sus discípulos ayunaran. Pero les dice que cuando Él se fuera al cielo, entonces ayunarían. Nuestro Señor Jesús hizo una distinción entre lo antiguo, el tipo antiguo y el ayuno. El tipo antiguo de ayuno, que era practicado por los fariseos y por los discípulos de Juan el Bautista, y el nuevo tipo de ayuno que sería practicado por los discípulos del Señor. Y ahí entramos nosotros como discípulos del Señor. O sea, el Señor hizo una distinción. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ahí mismo en Mateo, ¿está ahí? Sí, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y el 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que Jesús asumió que el ayuno sería practicado por sus discípulos y advirtió sobre los motivos inapropiados de ayunar. Por ejemplo, la hipocresía. Ustedes saben que los fariseos ellos eran hipócritas y ellos deseaban que los vieran ayunando y le decían a todo el mundo que está ayunando.
Por ejemplo, en Mateo, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, nos dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Okay? En Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18 continúa diciéndonos, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el ayuno es secreto, pero entonces usted dice, bueno, pastor, pero ¿por qué usted está mandando, está diciendo que ayunemos públicamente? Bueno, también hay un ayuno congregacional, eso lo podemos ver también en la palabra del Señor, pero lo que está hablando aquí es de esa hipocresía, ¿verdad?, que dice, no, yo estoy ayunando y para que los hermanos me vean que yo estoy ayunando y yo soy una persona que ayuno, yo soy una persona, y así con muchas otras cosas, hermano, yo soy una persona que doy, yo soy una persona que hago, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos algo para el Señor, pues lo hagamos nosotros de una manera discreta. En este caso está hablando del ayuno. Veamos algunos motivos bíblicos por los cuales ayunar hoy. Algunos motivos bíblicos. Por humillación y arrepentimiento de pecados. ¿Okay? Usted sabe que todos los días nosotros pecamos, ¿verdad? Todos los días, de alguna manera, de pensamiento, de palabra o de obra. ¿Okay? Entonces, pero a veces hay pecados que cometemos que nos afligen. Todos los días debemos llevar una vida de arrepentimiento, esa es la verdad. Pero hay pecados, ¿verdad? Que pecado es pecado, pero hay pecados que son tan evidentes que usted siente que el Señor le está diciendo a usted que debe arrepentirse de eso. Usted siente como que hay un obstáculo entre usted y Dios y usted debe arrepentirse de eso. ¿Okay? Si no, el Espíritu Santo lo redarguye hasta que usted llegue al momento como hijo de Dios o hija de Dios que tiene que pedir perdón al Señor. ¿Okay? Entonces, veamos a Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, porque déjeme decirle algo, hablando de lo que es que uno peca todos los días de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo he tomado la costumbre esa desde hace años, yo le pido al Señor, Señor, perdóname aún por los pecados que yo no tengo conciencia de ellos, porque sé que a veces peco. Y digo, Espíritu Santo, tráeme a la memoria o dime si estoy haciendo algo mal para arrepentirme delante de ti. ¿Ve? Porque hay pecados en los cuales uno no tiene conciencia que los ha cometido. Pero hay otros que sí son muy evidentes y uno sabe que falló al Señor. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En la cultura judía, cuando ellos rasgaban sus vestidos porque algo grave había pasado, pero el Señor le estaba diciendo aquí, rasguen su corazón. O sea, pongan su corazón delante de mí verdaderamente, que sea de corazón la humillación y el arrepentimiento de ustedes. Sigue diciendo, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Usted cree que Dios quiere castigar a sus hijos? No, pero lo castiga porque el que dice la palabra que el que Él toma por hijo, Él también lo disciplina. ¿Okay? Que eso es contrario a lo que se difunde hoy en día, ¿verdad? No le hagas nada, yo he escuchado eso, no le hagas nada al niño porque lo traumatiza.
No lo castigues porque lo traumatizas, ¿no? El mejor modelo para padre que nosotros podemos ver es nuestro Señor en la palabra. Él al que ama, Él lo disciplina, como nosotros debemos también disciplinar, ¿verdad? Y fíjense que ese mismo pensamiento se ha corrido también a la iglesia. Por eso en muchas iglesias no hay disciplina. O sea, no se disciplina. Eso dice que es un maltrato, que no es misericordia. La disciplina de la iglesia no es misericordia. Pero lo que pasa es que eso está en la Biblia. Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, nos habla de la disciplina. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Dios o nosotros? Dios. Cuando nosotros estamos quitando algo y no lo hacemos o no lo aplicamos en la iglesia, estamos diciéndole indirectamente al Señor, nosotros sabemos más que tú. No. Si Él lo dice en su palabra, hay que hacerlo. Nos guste o no. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya esa es otra cosa. ¿Okay? Porque si vamos a la vida regular, hay padres que no disciplinan a los hijos, abusan de los hijos. Esa es otra cosa. Los golpean casi a matar casi al niño. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una disciplina amorosa, igual que en la iglesia. La disciplina debe ser amorosa. Como nos dice, si no mal recuerdo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Considerándonos a nosotros mismos. Cuando disciplinamos nosotros debe ser con dolor en el corazón, porque ese hermano, porque esa hermana falló. Así es nuestro Dios. Él nos disciplina, pero Él le duele. No es que se complace en disciplinarnos o en castigar, no se complace. Pero como es un juez justo y un padre bueno y justo, entonces tiene que disciplinar. Entonces dice aquí que el Señor es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Qué hermosa palabra. ¿Cuántas veces como iglesia nosotros pecamos y no nos arrepentimos? En la iglesia, y no nos arrepentimos. Nos acostumbramos a que el pecado es algo que Dios pasa por alto. Estoy hablando ya en un tono de iglesia. Como que es normal. Y se vive en pecado como si fuera eso normal. A mí me han llegado y me dicen, soy cristiano, pero no están casados. Le digo, bueno, pero si tú eres cristiano debes de estar casado, porque eso es fornicación. Entonces no les gusta oír eso, pero bueno, eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir una iglesia donde el pecado abunde? No puede bendecir esa iglesia. El Señor nos ha llamado, Él dice muy claramente en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 o 16, si no me fallan los cálculos, sean santos porque yo soy santo. O sea, nos llama a imitar esa santidad. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no estamos hablando de que no vamos a cometer errores, hermano, y que no hay misericordia. No, es que si cometemos un error, debemos tratar con el error. Si usted ve a algún hermano o alguna hermana en algún error, ¿verdad? O en algún pecado, su deber, porque mucha gente, no, eso es trabajo del pastor o de los diáconos. No, mi hermano, ese es trabajo de toda la iglesia. La iglesia disciplina junto con sus líderes. ¿Qué nos dice la palabra? Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y fíjese cómo comienza. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, dice. Ve y repréndele estando solos.
Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano, ya la disciplina hizo efecto, ahí quedó, no le tiene que decir a nadie nada, ahí quedó. Listo. Todo está ya sanado. Pero si usted espera a que el pastor se dé cuenta de todo, imagínese, mientras va creciendo la iglesia, nadie dice nada, todo el mundo son agentes secretos. ¿Ah? No, ustedes tienen el deber. Ahora, cuando la cosa crece, porque después dice 2 o 3, si no se arrepiente, entonces ve con 2 o 3 y repréndele, con 2 o 3 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Entonces ahí es donde viene el pastor. Pero el deber es de toda la iglesia, de ayudar a ese hermano o esa hermana que se ha desviado del camino. Y eso es una bendición, le digo. Verdaderamente es una bendición que tú tengas un hermano, no que te juzgue, sino que te ayude porque te ama, y porque te ama te dice la verdad. Mi hermano, mira, te vi que estás fallando en esto. Oh sí, mi hermano, si es un hombre o una mujer de Dios, sí, mi hermano, me equivoqué en esto, ayúdame a orar por eso. Vamos a orar, pedir perdón al Señor y ya, seguimos adelante. Pero hermano, el pecado en la iglesia, si uno lo deja así, es como el cáncer. Usted sabe que el cáncer es una célula maligna, que si usted la deja ahí, si los médicos no le dan tratamiento, ella se empieza a expander. Y cuando viene a ver, te abren y dicen, no, ya usted no tiene remedio. Bueno, así pasa con la iglesia. Se empieza a regar, y cuando viene a ver, la iglesia ya no es iglesia. Se convirtió en un club, una reunión de cualquier cosa menos iglesia. Entonces debemos, hermanos, nosotros tratar con eso, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vemos usted sabe que esta carne, a veces la gente dice, no, el enemigo, el diablo, no, mire. El peor enemigo suyo, ese es un enemigo, pero es un enemigo vencido. El peor enemigo suyo es usted mismo, es su carne. Porque esa carne duerme con usted, está con usted 24 horas, va para todos lados, ¿okay? Y esa es la que nosotros debemos doblegar. Por eso el ayuno es bueno, porque el ayuno debilita la carne. ¿Ve? Esta carne la debilita. Y entonces usted se fortalece en el Espíritu. La palabra nos dice, sé llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? En la palabra. En la palabra. Cuando ayunamos y estamos en la palabra y orando al Señor, ahí somos llenos del Espíritu. La manera número 2 de la razón por la cual nosotros ayunamos: intercesión por la iglesia y por las almas perdidas. Y yo estoy pidiendo que nosotros intercedamos, aunque todos los miércoles estamos, pero ahora con ayuno. Interceder por las almas perdidas. El ayuno está relacionado con la misión más importante de la iglesia, la evangelización de las almas perdidas. Fíjese lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Está relacionado con la obra misionera y nosotros estamos aquí en misión. La iglesia debe ser misionera. Y los enviaron a la misión, a predicar el Evangelio. También por el pueblo de Dios. Fíjese en Daniel capítulo 9. Orando por el pueblo de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Humillado delante del Señor estaba Daniel, intercediendo por su pueblo. Otra razón por la cual ayunar es por dirección divina.
¿Cuántos de nosotros no necesitamos dirección divina? Usted ve que a veces usted ora y busca y usted, bueno, dice, no, pero es que el Señor no me contesta. Bueno, no es que le va a contestar porque ayune, pero yo pienso, ¿verdad?, de que cuando usted aparta un tiempo en ayuno y oración, usted puede escuchar la voz de Dios mejor. Nosotros no le servimos a un Dios muerto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió, pero resucitó. La resurrección es el sello de nuestra salvación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, todavía estamos en pecados. Pero Cristo sí resucitó y le servimos a un Dios vivo. Dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En nosotros. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios. Somos nosotros. ¿Usted se ha puesto a reflexionar eso verdaderamente? Que usted es el templo del Espíritu Santo de Dios, que ya el Espíritu Santo no habita como habitaba en el antiguo pacto que estaba ahí en el arca. No, ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso es muy bien dicho cuando nosotros a veces le llamamos templo a esto, pero verdaderamente esto no es el templo. Bíblicamente el templo somos nosotros. Este es el sitio o el lugar donde nosotros nos reunimos como iglesia. Pero si nosotros, voy a poner un ejemplo, vamos a la casa de José y todos nosotros nos trasladamos para allá. Ay, pero es que nadie está en la iglesia. No, es que la iglesia está allá en la casa de José. Allá están. Esa es la iglesia. La iglesia somos nosotros verdaderamente. Este es el sitio donde nosotros nos reunimos como iglesia. Esa sí es la verdadera manera de decirlo. Pero yo sé que a veces le decimos templo, a veces le decimos capilla, santuario. No tiene nada de santo verdaderamente este lugar, ¿verdad? A veces equivocadamente le decimos santuario, pero no es la manera correcta. Pero hay gente que lo usa, pero es importante que usted sepa verdaderamente que usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ayunar por dirección divina. Vemos al pueblo de Israel ayunó y buscó al Señor para pedirle orientación sobre la guerra contra la tribu de Benjamín. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, ¿ves? Estaban buscando dirección, pues el arca del pacto en aquella época estaba la presencia de Dios ahí. Pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces el Señor les respondió. Y estaban ellos consagrados ahí al Señor, en ayuno y en oración. También tenemos otro ejemplo. Esdras convoca al pueblo a ayunar para buscar dirección y protección de Dios. Esto inicia una importante despertar espiritual en el pueblo. Ustedes saben que nosotros hemos estado orando también y ayunando por un despertar espiritual aún mayor. Lo tenemos. Gracias al Señor lo tenemos. Pero yo en lo espiritual soy ambicioso. Yo quiero ver algo mayor. ¿Cuántos de ustedes quieren ver algo mayor?
más almas que se conviertan, más hermanos piadosos, más hermanos. No es que no haya hermanos piadosos, los hay hermanas y hermanos piadosos, pero aún que nos consagremos más al Señor, hermanos, que busquemos a Dios en oración, que Él sea nuestro amor más grande, sea Él. Esdras capítulo 8, versículo 21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras era el líder en ese momento del pueblo, ¿verdad? Y él solicitó al pueblo en ayuno, ¿verdad?, y oración. Allí estaban, hermanos, buscando al Señor. Otro, hermanos, ejemplo es el de Nehemías. Cuando Nehemías ayuna al ver la ruina de su pueblo Jerusalén. Nehemías está en el capítulo 1, versículo 4. Vemos a Nehemías, su clamor a Dios en ese momento, ¿verdad? Y el Señor respondió y inició un despertar espiritual grande en esa nación. Los muros estaban caídos de Jerusalén. En aquella época, cuando los muros de una ciudad estaban caídos, quiere decir que estaban libres, expuestos a que cualquiera los atacara. Y de hecho ellos estaban destruidos, prácticamente todos, y habían sido exiliados por causa de que ellos habían pecado contra el Señor. Entonces Nehemías, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, cuando vinieron y le dieron la mala noticia. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así inició Nehemías. No que fue a preguntarle aquí o allá o las estadísticas, no. Él inició con ayuno y oración, preguntándole a Dios guianza, dirección. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago? Toca el corazón del rey. Haz esto, haz lo otro. Preguntándole al Señor. Arrepentido delante porque el pueblo había pecado, pidiendo que el Señor perdonara al pueblo. Número 4, hermanos. Razones para ayunar: por fortalecimiento espiritual y autocontrol personal. Nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ayunó antes de enfrentar las tentaciones. De esa manera nos mostró que el ayuno prepara y fortalece para enfrentar la batalla espiritual. Usted se imagina que usted vaya de misión. Todos los misioneros, yo todavía no conozco ninguno, todo que no lo haga, pero los que yo he conocido, ellos ayunan. En el campo misionero hay una batalla espiritual fuerte. ¿Okay? Siempre hay oposición del enemigo, hermanos. Y nosotros aquí enfrentamos también, no de esa manera tan mayor como ellos, pero ellos enfrentan oposición. Yo he oído testimonios terribles, ¿verdad? Y nosotros también enfrentamos aquí, cada vez que nosotros estamos avanzando para hacer la voluntad de Dios, para expandir el reino de Dios, siempre va a haber oposición. Y hay una guerra espiritual. Efesios capítulo 6, podemos ver la guerra espiritual. Y no es contra carne y sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una guerra espiritual que librar. Y nuestro Señor libró esa batalla. Nos dio ejemplo. Tenía todo el poder, pero nos dio ejemplo. Vaya a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí vemos como nuestro Señor, ¿verdad?, ayunó. No le estoy diciendo que ayune 40 días y 40 noches, no le estoy diciendo eso. Decía, el pastor dijo que ayunáramos 40, no estoy diciendo eso. Porque el Señor, imagínate, es Dios. Moisés estaba
dirigidos completamente por el Señor. Fueron ocasiones especiales en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo enfrentó la guerra espiritual y estaba allí en ayuno. Otro ejemplo que tenemos es el del apóstol Pablo, que aunque no se menciona directamente el ayuno, muchos reformados del pasado entendían este dominio, o sea, que el ayuno dominaba el cuerpo, lo dominaba, lo ponía en sujeción. Y los reformados de antes hacían eso, hermano, ayunaban para sujetar esta carne a la voluntad de Dios. Mire, hermano, si usted a veces, porque nos pasa, se siente de que está siendo muy rudo con su esposa, está tratando mal a sus niños, usted se siente que está fuera de control, ayune y ore al Señor para que usted vea cómo usted puede dominar esa carne. Porque la carne, dice la palabra, que los designios de la carne no se someten. La carne no se quiere someter a Dios. No quiere. Entonces hay que obligarla. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, este es el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No nos dice ahí del ayuno, pero yo puedo decir que el apóstol Pablo estaba ayunando ahí. Castigaba la carne, ¿verdad? Para que la carne no se subiera por encima de él, la ponía en sujeción. Por último, hermanos, quiero recordarles los motivos para que me acompañen en el ayuno y la oración. 4 miércoles a partir del miércoles que viene. Si tiene alguna duda de cómo ayunar, pregúnteme, no hay ningún problema. Si usted tiene su salud comprometida, pues entonces tenga cuidado de cómo va a ayunar. Pero le quiero decir algo, y eso usted lo puede ver por todas las redes sociales. El ayuno, aparte de que es algo espiritual, el ayuno es saludable. El ayuno es muy saludable. Eso lo dicen los médicos. Entonces, si eso está en la palabra antes que lo dijeran los médicos y todo, ¿por qué nosotros no vamos a ayunar? ¿Por qué el ayuno no puede ser, si está en la palabra del Señor, una práctica regular de la iglesia? Si usted nunca ha ayunado, yo le invito a que lo haga. Usted va a crecer más espiritualmente. Pídale al Señor, Señor, hazme un hombre, una mujer más piadoso. Si lo es, más piadoso todavía. Quiero consagrarme a ti. Dame sabiduría en tu palabra. Y usted verá la diferencia en su vida.